está viendo la pantalla y no le está viendo al profesor. Yo aprendí que es importante el contacto visual, pero de todos modos tuve que cambiar y lo que hago en el pizarrón, hacerlo en estas ayudas visuales. Además, tuve la iniciativa de enviarles con anticipación para que ustedes lo lean y sepan lo que vamos a hablar. Estas clases también las tenemos grabadas y bueno, seguimos mejorando. Tenemos un excelente administrador del grupo que es Yamil. Él me ha estado motivando a hacer algunas correcciones y también a mejorar las formas de presentación de tareas y de evaluación. Yamil, yo quiero primeramente felicitarte por la iniciativa que tienes. Eres un joven muy proactivo. Creo que lo que me acuerdo, nos hemos visto una sola vez presencialmente cuando yo te designé como administrador del grupo, pero sí a través de WhatsApp hemos estado en bastante comunicación contigo y aprecio tu interés de ser un apoyo importante. Entonces, Yamil ya me ha dicho, él tiene el interés de crear una sala virtual donde va a compartir conmigo para que yo le dé las instrucciones y vamos en esta semana, hasta el viernes, a definir las formas de presentación de tareas, las formas de evaluación cuando hayan problemas. Entonces, estamos cambiando y mejorando estas estrategias. Al igual que las plataformas, hay muchas, unas más que otras, ofreciendo más ventajas. Y también seguramente a nivel de gobierno universitario o a nivel de gobierno departamental o nacional, se irá resolviendo el tema de los medios de comunicación. Si es vía Entel, o si es vía Tigo, o si se bajan las megas. Porque hay un tema importante en la Constitución. Dice la Constitución, la educación es la función más alta del Estado. Es prioritaria. Bueno, eso está en el papel. Pero cuando las universidades piden que una línea gratuita, que sea mega gratuita para los estudiantes, entonces es otro cantar. Pero no importa, eso tiene también solución. El hecho de que no tengamos dinero es un problema, especialmente para los jóvenes. Entonces habrá que pensar cómo ganar dinero, cómo generar dinero. Es otro tema. Aquí tengo otras ayudas viendo los problemas, digamos. Primero, identificar el problema, cualquiera que sea, ¿no? Identificar. Definir el problema. ¿Cómo lo defines el problema? Analizar, que es importante. Generar soluciones, como decía. Identificar criterios, evaluar alternativas, tomar decisiones y hacer. Y luego revisar los resultados. Entre paréntesis, aprovecho para darles una frase que no es mía, pero sí que la aprendí de Sergio Tobón. Sergio Tobón es un académico ecuatoriano que vive en España. Entonces, en las oleadas académicas, las universidades siempre quieren hacer reformas académicas. Cuando yo era joven y hermoso como ustedes, había la reforma académica, la reforma universitaria. Y de tiempo en tiempo, 5 años, 10 años, aparecen otros deformadores. Entonces, la enseñanza académica en el pasado era por objetivos. Lo que está de moda en este momento es por competencias. Una formación por competencias. Y muchos no saben ni siquiera qué son las competencias, pero tampoco es complicado. Sergio Tobón, el ecuatoriano académico, define de la siguiente manera. Un profesional competente es aquel que tiene los conocimientos, ha aprendido, y las habilidades para identificar problemas, principalmente resolverlos en un marco ético y preservando el medio ambiente. Eso es. Otra vez, problemas. Y particularmente un ingeniero es el que resuelve problemas. Repito, ¿no? Un profesional competente es aquel que tiene que puede identificar un problema. Como aquí vemos en la primera base, identificar el problema. Porque muchas veces no identificamos el problema. Por tanto, seguimos con el problema, ¿no? Interpretarlo el problema, de qué se trata, definirlo, analizarlo, fundamentalmente resolverlo en un marco ético y preservando el medio ambiente. Me gusta lo penúltimo, en un marco ético, es decir, con honestidad, con integridad, con responsabilidad, eso, ¿no? En este caso, como estudiantes, por ejemplo, ustedes también tienen que aprender este comportamiento en su formación profesional. Decía Sergio Tobón, los defectos que tenga el estudiante hay que corregirlos en el tiempo de estudios. Porque si no se corrigen en el tiempo de estudios, entonces estos defectos lo vivirá el estudiante cuando sea profesional. Entonces, como decía yo hace un momento,
con la ayuda de Yamil vamos a dar un calendario de presentación de tareas. Por supuesto, con tiempo suficiente. Entonces, es de esperar que todos presenten puntualmente esas tareas. Entonces, uno como profesional empieza a habituarse a hacer todo a tiempo y puntualmente. Bien, con ese preámbulo, entonces, vemos otra vez cómo resolver problemas. Previamente recordamos algunos conceptos previos acerca de la velocidad. La velocidad de la onda transversal es igual a la raíz cuadrada de la tensión o fuerza sobre la densidad lineal de masa mu. La velocidad es la raíz cuadrada de la tensión o fuerza sobre la densidad lineal. Mu es la densidad lineal de masa, o sea, la masa sobre la longitud. Luego también hemos visto las ecuaciones de las ondas en función y en función de x o y en función de t. Eso en la ecuación de la onda vamos a ver enseguida con un ejemplo estos conceptos. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a volver a repasar la ecuación de la onda que dice el cambio de posición en una onda y es igual a la amplitud y máximo por el seno del número de onda k por el desplazamiento horizontal x menos la frecuencia angular por el tiempo. Esta es la ecuación de la onda más básica, Se pueden escribir de otras formas, pero mi sugerencia es que cualquier ecuación que tengan, procuren ubicarla o adecuarla de esta manera. Cualquiera de estas ecuaciones de onda que están en la parte inferior, se pueden hacer operaciones algebraicas y colocarlas en esta forma. Esta es la forma más simple. Y es el desplazamiento de la partícula de la cuerda en la onda viajera transversal. Y máximo es la amplitud. K, aquí está K, es el número de onda. El ángulo sobre la longitud de onda, 2pi sobre lambda, se mide en radianes por metro. Y la frecuencia angular, que ya lo conocen, es 2pi sobre periodo. La definición de velocidad, distancia sobre tiempo. Cuando la onda viaja una distancia igual a la longitud de onda, el tiempo es de un periodo. O, en función de la frecuencia, la velocidad también será igual a la frecuencia por el tiempo. ¿Quién le trajo? Entonces, esto vamos a recordarlo en la solución de problemas. En la solución de problemas vamos a ir viendo estos aspectos, porque todo es con la práctica. Todo es con la práctica. Todo, práctica, todo se consigue con la práctica. Muy bien. Entonces, vamos a ver el primer problema. Dijimos, para primero leer el problema, sin prisa y sin pausa. ¿Cuál es la velocidad de una onda transversal? Es una cuerda de longitud 2 metros y masa de 0,6 kilogramos, bajo una tensión de 500 newtons. Entonces dijimos, primero leer el problema. Se trata entonces de una onda que viaja por una cuerda. Se conoce la masa de la cuerda y la longitud de la cuerda. Se conoce la masa de la cuerda y la longitud de la cuerda. Entonces, sugerimos siempre, en lo posible, anotar los datos. Entonces, aquí en la parte lateral izquierda se han anotado los datos. La longitud de la cuerda, 2 metros. La masa de la cuerda, 0,6 kilogramos. Se aplica una tensión, una fuerza de 500 newtons. Calcula la velocidad. Entonces dijimos, la fórmula de velocidad de una cuerda horizontal que viaja horizontalmente es esta. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza o tensión sobre mu. Mu, como dijimos, es la densidad de masa lineal. Entonces, mu es masa sobre longitud. Se conoce la masa, 0,6 kilogramos. Se conoce la longitud, 2 metros.
se puede sacar entonces la densidad lineal mu. Se conoce la fuerza aplicada a la cuerda, 500 newtons. Entonces, conociendo estos datos, se hacen las operaciones, se desplaza, lo pueden comprobar. Reemplazan la densidad lineal de masa, la fuerza es un dato, hacen la división, la raíz cuadrada, y tendrán la velocidad de la cuerda. Entonces, eso sería la solución de este problema. Como digo, también ustedes pueden ver en Google, en Internet, solución de problemas de ondas mecánicas, ejemplos de sueltos. Hay muchos ejemplos de sueltos que también están explicados así como yo les estoy explicando en esta tarde. Bien, otro problema. La ecuación de una onda transversal que avanza por una cuerda está dada por la ecuación Y igual 10 por seno de pi multiplicado por 0,01x menos 2,00 por 100. Estando expresado Y en centímetros y tiempo en segundos. A. Encontrar la amplitud, frecuencia, longitud de onda y la velocidad. B. La máxima velocidad transversal de la partícula en la cuerda. C. La aceleración máxima transversal de la partícula en la cuerda. Bien, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿qué nos está dando como dato? Nos está dando como dato una ecuación de la onda transversal. Y anotamos los datos. Aquí están los datos, que lo estamos apuntando en la onda transversal. Aquí están los datos. Por una parte, la ecuación del dato, ¿no? Y las incógnitas. Las incógnitas. Esta es la ecuación. 10 por seno de pi multiplicado por 0,01 de x menos 2,00 por tiempo. Calcular Y sub m. ¿Qué es Y sub m? Y sub m es la amplitud. La amplitud. La frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Lambda es una letra griega que representa la longitud de onda. La longitud de onda. Pide también la velocidad de propagación de la onda. El inciso A. En el inciso B pide la velocidad máxima transversal de la onda. La velocidad máxima transversal. Hay que tener en cuenta la lectura, como dije, con pausa, digo, sin prisa, pero sin pausa. Y la máxima aceleración transversal. La máxima velocidad transversal y la máxima aceleración transversal. También he dicho que es bueno hacer una gráfica. Aquí hay una gráfica de Y versus X. Y versus X. Entonces, la onda está viajando horizontalmente a la derecha, ¿no? Una distancia entre cresta y cresta se llama longitud de onda cuando la variable es X en las abscisas. En cambio, si fuera tiempo, sería el periodo. Bien. Pero, ¿cuál es la ecuación de la onda? La ecuación más simple de la onda es esta que yo les había indicado. La voy a poner aquí en un cuadrito. Esta es la ecuación más simple de la onda, que es la que memorizamos. El desplazamiento Y de la partícula en la cuerda es igual a la amplitud por el seno del número de onda K por X menos la frecuencia angular por tiempo. Pero la ecuación esta no está en esos términos. Entonces lo que hay que hacer es adecuarla a esos términos. Hay un factor pi que está fuera del paréntesis. Entonces este pi, introducimos al paréntesis, pasa pi a multiplicar a 0,01 por x. Aquí está, 0,01 pi por x. Pasa pi a multiplicar a este otro término, a 2 por tiempo. Tenemos 2,00 por pi por tiempo. Entonces, eso es lo que básicamente hacemos, es adecuar la ecuación a la forma general de la onda, y es la forma más sencilla. Eso en primer lugar. Entonces, cuando ya hemos adecuado la ecuación planteada, que tiene una forma diferente a la ecuación de la onda, lo que se hace es una comparación, una analogía, una comparación. Notamos que
He pintado para que sea más notorio con color rojo. Y E sub m es la amplitud, será 10. ¿No? Y E sub m es 10. El número de onda K, que es el factor que está delante de X. Delante de X está 0,01 por pi. Entonces K es igual a 0,01 por pi. Lo he pintado con color verde para que sea más notorio. Y la frecuencia angular es 2,00 por pi, por analogía. Entonces, vamos a la solución. Inciso A, la amplitud Y sub m, el máximo desplazamiento Y de la partícula. Sí, directamente, por analogía, es 10 centímetros. La solución, que lo he marcado con amarillo, la amplitud es 10 centímetros. 10 centímetros. La otra pregunta, la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. No estamos diciendo frecuencia angular, simplemente frecuencia F, el número de oscilaciones por segundo. La frecuencia F tiene esta fórmula. La inversa del periodo. La frecuencia F es la inversa del periodo, es 1 sobre P. Entonces, lo que podemos conocer, sabiendo que la frecuencia angular es igual a 2 pi sobre periodo, y conocemos la frecuencia angular, y entonces de aquí se despeja el periodo. Frecuencia angular, por definición, 2 pi sobre periodo. Y la frecuencia angular, según el... aquí hay un error, pero no importa. La frecuencia angular, ¿cuánto vale? La frecuencia es 2,0 por pi. 2,0 por pi. ¿No? 2,0. Entonces se despeja P, 2 con 2 se va a simplificar, y pi con pi también, y sale un segundo. No sé si se han dado cuenta. Entonces está comprobado que yo tampoco soy infalible, ¿no? Porque aquí la frecuencia angular, seguramente yo calculé con este valor, pero anoté 0,01 pi. ¿No? Pero en el resultado va a ser 1, porque si es 2 pi y 2 pi se van a simplificar, y el periodo va a ser 1. Bueno, entonces, conociendo el periodo, sacamos la frecuencia. Frecuencia es 1 sobre el periodo. 1 sobre 1, 1. Como el periodo está en el denominador, sería segundo a la menos 1. La frecuencia es frecuencia F. Repito, es importante conocer las definiciones. La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Se llama también ciclos por segundo o hertz. Eso es. Luego, longitud de onda. Longitud de onda. La longitud de onda está en el número de onda. Recuerden, el número de onda K es 2 pi sobre lambda. El número de onda K es 2 pi sobre lambda. Ahí está, el número de onda. Entonces, K es un dato conocido. El número de onda es 0,01 por pi. Pues K es igual a 0,01 por pi. Entonces, en estos dos términos, despejamos lambda. Pi con pi se simplifica. 2 entre 0,01 sale 200 centímetros. La longitud es 200 centímetros. La longitud de onda. Y la velocidad es la otra fórmula que hemos apuntado de velocidad. En general, velocidad es distancia sobre tiempo. Pero cuando avanza la distancia de una longitud de onda, lo hace en el tiempo de un periodo, entonces la velocidad puede también representarse como la longitud de onda sobre el periodo. La velocidad con que está viajando la onda. La velocidad horizontal con que está viajando la onda es la longitud de onda sobre el periodo. Se conoce la longitud de onda, son 200 centímetros. Se conoce el periodo, es de un segundo, entonces la velocidad será 200 centímetros por segundo. Inciso B. Inciso B. Pide la velocidad transversal. La velocidad transversal. Entonces, aquí quiero hacer notar que cuando la onda está viajando, por ejemplo, horizontalmente, las partículas de la cuerda se mueven verticalmente o transversalmente. Las partículas se mueven con movimiento oscilatorio. Recordemos, una onda se origina cuando se perturba el medio físico y las partículas
adquieren movimiento oscilatorio vertical. Le pasa su energía a la siguiente partícula y la siguiente empieza a moverse también así y se origina el movimiento ondulatorio. Se origina el movimiento ondulatorio, pero las partículas se mueven en forma vertical. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Derivando esta ecuación de la onda, nos saldrá entonces la velocidad máxima. Si se acuerdan, la velocidad máxima era frecuencia angular por amplitud. La velocidad máxima, si se acuerdan, era frecuencia angular por amplitud. Aquí simplemente que la amplitud, en lugar de llamarle A, hemos llamado Y máxima. Y está. Velocidad máxima. Velocidad máxima. Es frecuencia angular por amplitud. La frecuencia angular es un dato, 2,00 por pi. La amplitud es otro dato, son 10 centímetros. Se hace la multiplicación y tenemos la velocidad máxima transversal. Y finalmente la aceleración máxima transversal. También hemos visto que la aceleración máxima es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado sobre, por la amplitud. La aceleración máxima es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Se conoce la frecuencia angular, se conoce la amplitud y se hace simplemente la multiplicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Bien. Yo tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala. La mala. La mala. La mala. Bueno, La mala, ingeniero. Técnicamente es más conveniente siempre escuchar las buenas noticias y después las malas, porque si uno escucha la mala ya se queda enojado, triste, deprimido y ya la buena no le sirve. Bueno, entonces es bueno siempre primero escuchar la buena noticia. La buena noticia es que las tareas van a entregar a partir de hasta la próxima semana. Va a tener unos 6 días más para presentar las tareas, o sea, tienen el tiempo de hacer las tareas semanales. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que yo tengo una reunión académica a las 2:30 y no voy a poder continuar en la clase. Así que con ese motivo me voy a despedir de esta clase por esa razón. No siempre sucede, pero hay una reunión académica importante en la cual tengo que participar